Bueno, me presento, mi nombre es Carolina Delgado. Como bien sabía, pues, en el flyer del evento, soy licenciada en Historia y soy magíster en Educación. Entonces, habíamos comentado con Luz para hablar el día de hoy sobre unos apartes de mi trabajo de grado, que es sobre prácticas de regulación de la conducta hacia los estudiantes. Bueno, entonces el tema que nos trae hoy aquí son las prácticas de regulación de la conducta, entendidas como aquellas acciones que en muchas ocasiones tenemos los docentes para corregir, para adecuar o para guiar el comportamiento en una clase, el comportamiento de los estudiantes. El trabajo de grado se hizo con estudio en 4 entidades públicas, tomando los salones de séptimos y octavos, considerando que pues, es en estas edades de la adolescencia donde pronto podríamos encontrar... Carolina, ¿te puedes acercar más el micrófono? Qué pena contigo. Luz, lo voy a quitar a ver si de pronto tomo mejor el sonido sin micrófono. Hagamos eso. ¿Me escuchan mejor así? Un poquito lejos, a ver, voy a hablar. ¿Me escuchas mejor así? ¿Me escuchan mejor así? Sí. ¿Qué pasó allá? Sí, te escuchamos mejor así. Mejor así, listo. Si de pronto empiezo a bajar la voz, me dices que yo vuelvo y le subo volumen, ¿vale? Listo, dale. Bueno. Entonces tenemos que las prácticas de regulación de la conducta son aquellas acciones que en ocasiones los docentes tenemos que ejecutar con el fin de regular la conducta dentro del salón de clases. Y estas prácticas son dadas desde que se está muy pequeño, es decir, desde una edad preescolar hasta cualquier edad por la cual estamos en un contexto académico. Estas prácticas de la regulación de la conducta, como vamos a ver ahora, van variando también según se van modificando las generaciones y surgen nuevas necesidades de control. Entonces, el trabajo de grado que desarrollamos con otros 4 compañeros fue un estudio en 4 instituciones educativas de carácter público en los grados de séptimo y octavo, que eran edades que considerábamos que eran plena adolescencia, pleno inicio de la adolescencia, y que podían generarlos de pronto más actividades, digámoslo así, de conductas que no estaban como muy bien dentro del salón de clases y que por ello podíamos tener un espectro más amplio de eso. Estos son mis compañeros, como les digo, hicimos el estudio en 4 instituciones, 2 de ellas en Medellín, una en Boyacá y otra aquí en Cali. Vamos a entender que regular la conducta consiste en controlar, en monitorear y modificar el comportamiento para alcanzar una meta, ¿cierto? Entonces, si estamos en un entorno escolar, pues son unos objetivos claros que son la transmisión de un conocimiento a través de prácticas o de clase magistral o del propio descubrimiento del conocimiento. Todo ello, o sea, esa práctica de regulación de la conducta se hace en pos de mantener un orden que sea necesario para la adquisición de ese conocimiento, con el fin de adaptarse al entorno y satisfacer las necesidades personales. Cuando me refiero a personales, me refiero tanto a la ejecución del trabajo del docente como lo que tanto el niño necesita como lo que el padre y la institución esperan. Bueno, resulta que al iniciar la investigación encontramos que no solamente vamos a hallar que hay una regulación de parte del docente hacia sus estudiantes, sino también que hay un proceso de autorregulación. Entonces, podemos plantear que desde pequeños, los niños, más o menos de unos 2 o 3 años, ellos ya empiezan a generar una autorregulación y surge en el menor algo muy importante que es el principio de justicia. Pues ya un niño a esa edad sabe si es justo o no, equitativo o no lo que le están diciendo que haga o que deje de hacer. Y también empieza un proceso a esa edad que es de ayuda hacia sus pares. ¿Sí? El niño ya pasa la barrera de lo que se llama el egoísta temprano y empieza a generar
un valor como lo es la ayuda hacia el otro, y más si lo siente de pronto en una condición inferior de lo que ese niño está. También hallamos otro de los hallazgos muy importantes, es la regulación entre pares, y es entender que generalmente en estas edades ya la adolescencia empieza a marcar unas como especie de alianzas entre pares, entre jóvenes de la misma edad, y esto va tanto para la autorregulación, es decir, que el otro me ayuda a frenar a mí en el deseo pues de sabotaje de la clase o de cometer pues algo que no está como bien en el entorno escolar, como también de propiciar que ese comportamiento no sea el más adecuado. Aquí hay que recordar que los jóvenes en estas edades, según Lieberman, según Ruiz, él planteaba que esta necesidad tan apremiante en esta edad de dopamina y de oxitocina se ve muy afectada por la aprobación de sus pares. Entonces, lo que un muchacho en un entorno escolar, como por ejemplo coger el extintor y abrirlo en pleno salón de clase, él por la misma dopamina que se genera cuando sus compañeros empiezan a decirle que lo haga y empiezan a promover que lo haga, esta necesidad de pertenencia, del reto, no lo hace medir consecuencias. Entonces encontramos que esa regulación a esta edad no solamente va a estar dado por la propia, que es la que se genera antes de los 13 años en la mente del joven, y es porque encontramos, cuando analizamos los salones de clase, unos salones muy partidos, ¿no? Unos salones en los cuales un grupo es el grupo que sigue la norma, que está demasiado apegado y aconductado, y otra parte del grupo que es la que siempre está retándose a sí mismo y viendo al docente como este ente retador. Entonces, en el análisis encontrábamos que los grupos difieren sobre todo en los comportamientos que hayan tenido en el hogar, la regulación que hayan tenido en el hogar antes de más o menos la edad que ellos tenían, que era entre 12 y 16 años. Entonces, influye muchísimo esa regulación entre pares. Y el que creíamos que iba a ser como la base, o en la hipótesis que teníamos, que era la regulación desde el docente, y que fue, o éramos como lo más interesado en ver. ¿Y por qué era lo más interesado en ver? Queríamos descubrir si las herramientas que utilizaron en antaño otros docentes y que eran para esa época válidas, tanto desde la parte familiar como la parte social y como la parte educativa, aún se mantenían. Entonces, por ejemplo, mi mamá contaba que cuando sucedía algo en el salón de clases, la persona la colocaban a cargar ladrillos, un ladrillo en cada brazo, y la hacían arrodillar en garbanzos. Entonces, claro, los garbanzos pues tallaban en las rodillas y el peso de los ladrillos en los brazos. A mí me tocó ver cómo la profesora con una regla de madera también le pegaba a los niños en las manos en mi primaria. Y mi abuelo contaba que cuando él era niño le pegaron delante del salón de clases, el profesor tenía la potestad de pegarles, y cuando llegaban a la casa el papá volvía y les pegaba, porque si el profesor le enseñó que pegar era porque había hecho algo muy malo. Y el domingo, cuando él fue a misa, el sacerdote lo llamó al altar y también le pegó porque había ofendido al profesor. Entonces el castigo estaba direccionado hacia el cuerpo, pero también era el castigo que surgía desde el nicho escolar, estaba facultado por todos los entes que conformaban la sociedad o la comunidad. Entonces nuestro interrogante era este: una sociedad que se dice o alarga, o por lo menos habla de unos nuevos modelos pedagógicos, continúa aún colocando
el castigo y la corrección de la conducta sobre el cuerpo, la integridad o la moral del estudiante. Entonces, por eso quisimos hacer la investigación en el tema. ¿Qué tipo de cosas encontramos? Encontramos que se facultan hoy día todavía en los salones castigos que intervienen el cuerpo de una o de otra manera, como lo son el tiempo fuera. El tiempo fuera ha sido una práctica realizada donde el cual a la persona se le dice que se aísle por un tiempo, 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos, del salón, del resto del salón, es decir, tú dejas ser parte del conjunto, te aíslas, reflexiona. O sea, si partimos del principio que neurológicamente alguien no es capaz de reflexionar sobre sus conductas y analizar sus consecuencias, sino después de los 26 años en promedio, imagínense pedirle a una persona anterior a esta edad que haga una reflexión. Reflexiona sobre lo que hiciste, te sacan del conglomerado de tus pares y te ponen en una esquina o en un asiento. O sea, podemos decir que hay diferentes maneras, pero finalmente el objetivo es el mismo, que aislarte, que reflexiones, que te sientas solo por un momento y que entiendas que esa soledad te lleva el no comportarte como deberías de comportarte en conjunto. Entonces vuelve y recae el castigo sobre el cuerpo, es el aislamiento. Otra de las cosas que se encontraron es vete para la biblioteca o vete para el gimnasio o vete para la secretaría. O sea, lo volvemos a sacar del grupo y lo peor era que algunos estudiantes manifestaban que empiezan a cogerle tedio a ir a la biblioteca porque la biblioteca es un castigo, a ayudar a la secretaría porque ayudar en las labores de secretaría es un castigo. Entonces empiezan a configurarse estos espacios como principio de un ente que castiga una conducta y como la herramienta que toma el docente para ello. Hay otros que también se encontraron en estas instituciones públicas, como es el hacer planas, todavía, sean los cuadernos, en unos folios que también tienen o en el tablero. La repetición constante de una frase con el principio o el supuesto de que algo que se repite constantemente se interioriza, desconociendo por un momento que si no hay un gusto por la práctica que se hace continuamente, pues realmente se genera lo vas a repeler en vez de interiorizarlo. Y lo otro también es el castigo haciendo el aseo del espacio, ¿ya? Por lo cual también los muchachos empiezan a asociar el orden en la limpieza como esa práctica de castigo. Para nuestra sorpresa, uno de los ítems que más alto marcó como forma por la cual el docente quiere regular de alguna manera la conducta en clase es el uso de la ironía. La ironía desde la psicología está categorizada como una forma de violencia en la cual se humilla y que lo peor es que está tan avalada socialmente que se utiliza en público. En ese momento no solamente se humilla, sino que se menoscaba la dignidad de la persona hacia la cual se dirige esa ironía. Entonces, en la práctica que hicimos, lo que más encontrábamos era que el docente se vale de esos argumentos de construcción literaria que ya posee por su bagaje y a veces les dice cosas que ni ellos mismos logran entender qué fue lo que les dijo y entonces ahí es peor porque entonces se da la burla, o sea, el chiste solo de un lado, digámoslo así entre comillas, porque solamente el que lo dice entiende el trasfondo del asunto. Cuando se hace la retroalimentación con los docentes, de una manera pues en la cual de pronto ellos como que podamos entender el por qué lo hacen,
claro, utilizan esta herramienta porque primero no deja marca en un cuerpo, no se da de una manera la cual de pronto podamos llegar a tener una evidencia, y desde la ironía yo puedo decir, no fue lo que yo quise darle a entender al grupo o al alumno. O sea, lo que no queda por escrito, como quien dice, no tengo manera de, mejor dicho, no hacerlo por escrito me da las herramientas para poderlo revertir, debatir o decir no fue de esa manera. Entonces, por eso el uso de la ironía es muy constante. Y lo otro, los estudiantes no lo asumen como una manera violenta de dirigirse hacia ellos, entonces lo empiezan a regular o a entender como algo común. Entonces, una de esas frases que encontrábamos era decirle al estudiante, ¿quiere dar la clase usted o la continúo dando yo? ¿De qué se ríe? Cuéntenos el chiste a ver si nos reímos todos. O al que no le interese la clase se puede retirar, que me parece una de las cosas más nefastas que puede llegar a decir un docente en clase, porque yo creo que se quedaría sin estudiantes. ¿Sí? O sea, si una persona no está interesada en la clase, desde mi concepto debería tener el derecho de retirarse. Y háblense y ríense bastante ahora, que yo me reiré cuando los vea en recuperación. No solamente es el uso de esa frase con doble sentido, sino que es tajantemente una amenaza hacia los estudiantes. Entonces, a ver cómo dejar de compartir. Bueno, entonces, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos que obviamente hay diferentes usos de herramientas, llamémoslas así, herramientas entre comillas, que siguen utilizando desde un modelo conductivista, es decir, hay un qué y a eso le sigue una consecuencia de, ¿cierto? Entonces, se está buscando que haya un cambio en una conducta de un estudiante. Estas prácticas que encontramos, que sí son violentas, no son las más adecuadas y todo esto, no aparecen en ningún documento de los que regula el quehacer docente en las instituciones, en las 4 instituciones. Ni en el PEI, ni en el manual de convivencia, en ninguno de los documentos analizados hay algo que permita que el profesor pueda cometer este tipo de conductas. Ninguno. Sin embargo, se cometen. Desde la Constitución Nacional y desde diferentes artículos, desde diferentes leyes, en Colombia no está permitido ningún tipo de violencia frente a los estudiantes, pero tampoco se están generando otras maneras, ¿ya? Lo peor es que tanto la sociedad como la institución terminan regulándolas. Y termina siendo también la relación docente-estudiante sin querer que caiga también, porque también hemos caído en la camaradería, en ver al profesor como mi amigo, y el profesor también querer ver a estudiantes como si fueran pares, que no lo son. Yo constantemente repito en intervenciones que tengo, si yo como profesor quiero ser el amigo de mi estudiante, entonces por favor institución busque otro que sea profesor, porque yo quiero ser ese el amigo, quiero ser ese el papá, entonces dejo de cumplir mi rol. Todo esto sin olvidar que debe haber un respeto transversal. Cuando yo trabajo con ironía, cuando yo trabajo con un grito, una amenaza o llamémoslo consecuencia, no estoy respetando a mis estudiantes. Para eso hay unos reglamentos. Y como les digo, en ninguno de los reglamentos de las instituciones públicas visitadas hay los tipos de conductas que sí encontramos señaladas como parte de la forma de regular las conductas.
ni planas, ni tiempo fuera, ni ir a la biblioteca, ninguna de esas. Obviamente, las prácticas de regulación de la conducta van a variar según el grupo al cual nos enfrentemos, y eso también fue muy claro al compararlo, que aunque no era parte del estudio, al compararlo con el trabajo que varios teníamos en ese momento con instituciones privadas. En la institución privada, de pronto hay más vigilancia sobre cómo se comporta el docente frente a sus estudiantes, y también por la formación que tienen los padres de cada niño, también o están más pendientes de ello, o saben que la labor de un docente es precisamente eso, una labor, es decir, es algo asalariado, y por lo tanto debe haber una formación correcta de parte de esto. En las instituciones públicas, que las 4 estaban en comunidades demasiado vulnerables, se da que se considera que esa actuación de parte del docente está bien. O sea, si él lo hace es porque eso está bien. Y no se encontraron al momento de hacer la investigación quejas sobre el proceder. En conclusión, nosotros terminamos corroborando la hipótesis que teníamos. Aún hoy día, y a aras de tantas pedagogías, herramientas, modelos, aún se siguen utilizando estas formas conductivistas de sancionar, de regular la conducta de los estudiantes, y lo que nosotros proponemos, o por lo menos queremos hacer el cuestionamiento, es que se deben buscar herramientas que sean más desde la construcción de puentes para la regulación de estas conductas. El uso de la ironía también nos parecía un elemento sorpresivo en los hallazgos. ¿Por qué? Porque, como les decía ahora, la sociedad empieza a regular, o por lo menos a no parecerle tan grave el uso de estas frases irónicas hacia los estudiantes. Yo recuerdo muy bien que mi hija tenía como 5 años y tenía clase de ballet, y ella estaba sentada escuchando las instrucciones de la profesora, pero en un momento le dio risa. Pues la profesora, a veces no tenemos en cuenta la edad a la cual nos estamos dirigiendo, y la profesora le dijo: cuéntenos qué es lo gracioso y qué es lo que le da tanta risa. Compártanos. Y cuando ella le dijo compártanos, mi hija se miró las manos y le dijo: no tengo nada para compartir. Pues allí hay un canal, un vínculo de comunicación que está roto, porque un niño a esa edad no entiende la ironía, entiende la palabra tal cual como se la están dando, el concepto solo es uno, no es variado. Entonces ella no entendió el compartir, ella se miró las manos y dijo: yo no tengo nada para compartir. Y a mí me empezó a generar que tantas veces al día nosotros en la práctica docente recurrimos a ese hecho de la ironía, porque no somos capaces de decir frente a frente: mira, tu comportamiento me molesta, no es el adecuado, sacar al muchacho, al estudiante aparte, entablar un diálogo. Cuando yo utilizo la ironía, yo lo que quiero es humillar en ese momento, ¿sí? Yo lo que quiero es hacer uso de una herramienta que, como les digo, tiene una carga de violencia intrínseca, y quiero en ese momento, sin que haya un compromiso facto en mí, decirle algo con esa doble intención que me permite el lenguaje hacerlo. Entonces fue el mayor hallazgo de la investigación, los más altos índices de una herramienta con carga de violencia es el uso de la ironía. Y también fue sorprendente para nosotros en la investigación darnos cuenta que los chicos que no toman esos retos que asumen en la regulación de la conducta con sus pares, de socavar de pronto la norma, lo que se necesita, el silencio que se necesita en ese momento, son aquellos que reaccionan muy rápido, muy efusivamente frente a la presión de grupo. ¿Ya?
y vas a consultar a ellos qué fue lo que sucedió, por qué se dio, y dicen, sentí en ese momento, ellos le llaman adrenalina, sentí en ese momento el impulso, sentí que el grupo me estaba respaldando para hacerlo, y sencillamente lo hice. Y entonces ese es el detonante, el docente se enoja, o hay un daño o algo en el salón, e inmediatamente empieza, si hay una acción, hay una reacción, a veces la reacción no es la más adecuada, y el problema se forma, pues se vuelve grandísimo. En estos cursos ya de séptimo y octavo, lo que más también se encontraba, aparte de la ironía, es la amenaza. Entonces la amenaza, pero el docente no se quiere tampoco empapelar, ellos no lo decían así. Entonces la amenaza de el libro de conducta, sabes que te puedo seguir un proceso disciplinario, lo dejaban ahí como en el aire, entonces el muchacho vuelve a su sitio y se coloca donde lo necesitan colocar y tener en ese momento. O como sucedió en una de las visitas que les dicen, me va a tocar llamar a tus papás, verdad que tu papá no puede, sabían que el papá tenía parte de un proceso carcelario, entonces es doblemente violento, ¿no? Es la amenaza, pero también es poner en evidencia frente al salón que el muchacho tiene una situación familiar. Entonces, este tipo de cosas obviamente generan un ambiente hostil en los salones, en las prácticas educativas. Y cuando llegamos a comentarles a los estudiantes sobre qué queríamos hacer, por qué los íbamos a estar visitando, cuáles eran los objetivos de los hallazgos, ellos manifestaban, si yo digo todo lo que el profesor hace, ustedes van a echar al profesor de aquí, porque tengo varios casos. Entonces, de entrada ya se evidenciaba que sí habían unas conductas que merecían ser socializadas, pero cuando uno les explica pues hasta dónde es como los alcances de la investigación, ya ellos sienten que no va a haber castigo, no va a haber reprimenda como una consecuencia hacia esos docentes, entonces sencillamente no manifiestan todo lo que iban a manifestar. Entonces también es un sesgo que hay que tener en cuenta para los alcances de esta investigación. Me gustaría de pronto escucharlos, desde ya, aunque se faltarían de pronto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, entonces mientras ellos se van animando a hacer la pregunta, a mí sí me gustaría saber, porque tú tienes una experiencia, digamos, bastante amplia en danza, específicamente en danzas tradicionales andinas, digamos, aunque puede ser en espacios educativos regulares o comunitarios. Digamos, ¿tú encuentras alguna relación entre estas prácticas de regulamiento de la conducta en el campo de las artes, específicamente en el arte que tú conoces, que es la danza? Ok, sí, mira, básicamente los procesos de enseñanza de la danza se hacen a través de las neuronas espejo, ¿cierto? El docente funciona como instructor, hace un movimiento, genera unos movimientos y es por imitación que el resto aprende, ¿sí? ¿Qué ha sucedido tanto en el nicho de danza tradicional como la salsa, con la cual también tengo experiencia? Han habido docentes, han habido casos y situaciones en las cuales, por ejemplo, a mí me lo dijeron alguna vez, eso no es para usted tiene dos pies izquierdos, ¿sí? O sea, de momento ya es una acción con una carga de violencia, como te dije, que uno a veces como que en ese momento no entiende la trascendencia o el objetivo del emisor, más que todo el objetivo del emisor. Eso no es para usted tiene dos pies izquierdos, tiene más, también lo he escuchado decir, tiene más oído un buzo debajo del agua. Porque no acompañan poco a poco a esa persona si el movimiento es una cuestión natural para todos? ¿Por qué? Porque entonces al docente se le pone un reto, es un reto propio llevar a esa persona poco a poco, a esos que se autodenominan los troncos, llevarlos poco a poco en el proceso de ir aprendiendo. Es más fácil cortar, pero fácil es entre comillas, es más fácil cortar de una vez
y quedarme, como muchos que hacen convocatorias para sus grupos de danza, quedarme con gente que ya sepa, que ya tenga trayectoria, que tenga las habilidades básicas, que empezar a formar. Empezar a formar es más dispendioso, digamos, es más difícil, lleva más tiempo y ya también más paciencia hasta de parte del estudiante. En el gremio de la salsa se ve mucha violencia hacia los estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad cuya bandera cultural es precisamente la salsa. Entonces ¿cómo se dice? Lo que ellos requieren es un muy alto nivel. Entonces se ve mucha violencia en los ensayos, se ven gritos, se ven madrazos, la explotación física también es muy alta, los ensayos son de muchísimas horas porque es un producto, ¿ya? Y las academias de salsa ya son consideradas como nichos de laborales, exacto, nichos económicos, nichos laborales. Entonces las prácticas allí son bastante pesadas. Hay un grabado, hay una pintura muy bonita que se llama La clase de ballet, donde precisamente el profesor está en todo el centro de la pintura. Y aún hoy día en algunos maestros está el que si entras al salón de danza tienes que hacer la venia para poder entrar, que si no vas vestido de determinada manera o con determinado calzado no puedes entrar. O sea, hay no solamente prácticas discriminatorias, violentas, sino que también hay unas prácticas humillantes que no comulgan o que de pronto no conversan con esa relación de crecimiento que es la que se hace cuando alguien habla, el otro escucha, y el otro habla y yo lo escucho, ¿sí? Que es como debería ser el aprendizaje. Muchas gracias por la respuesta, Carolina. De hecho, hay muchas referencias en el cine sobre bailarines y sus procesos de formación, como Billy Elliot, el del cisne, ¿cómo es que se llama? El cisne negro. Bueno, entre otras muchas, porque hay muchísimas, donde uno ve constantemente la forma de validación de estas prácticas de regulación de la conducta que son violentas hasta el tope de generar, digamos, afecciones físicas y psicológicas profundas a las personas que hacen parte de esos procesos de formación. Y considero que es muy importante como esta investigación que nos está compartiendo Carolina, porque precisamente muchos de los primeros ejercicios que realizan los estudiantes cuando llegan a la práctica docente o son de juego, son de baile, o son de acrobacia, de entrenamiento corporal, y en el entrenamiento corporal, aun cuando nosotros no nos damos cuenta, nosotros estamos haciendo permanentemente regulación de la conducta, porque son procesos que se aprenden a través de imitación, como lo ha dicho Carolina. Digamos, uno no aprende danza haciendo un ensayo reflexivo y crítico, ¿cierto? No se aprende de esa manera, una técnica artística, en este caso, o sea, dancístico-teatral. Entonces, digamos que es muy propicio para que ustedes se piensen ustedes cómo lo están haciendo y hasta qué punto eso que no nos gusta tanto del conductismo, nosotros lo estamos aplicando porque ya lo tenemos aprendido, ¿no? ¿Sí? Si ustedes alguna vez se lo han pensado, bueno, ustedes van a llegar a práctica, creo que todavía no están en práctica, pero van a llegar y en ese momento pueden comenzar a mirar cómo es que hace la regulación de la conducta el profe con lo que ustedes están haciendo esa práctica, o cómo ustedes mismos están haciendo esa regulación de la conducta, o cómo la están aprendiendo aquí. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Carolina? ¿Ninguna? ¿Cero? Por aquí hay una pregunta, Caro. Hola. Buenos días. Buenos días. Yo soy María Camila y pues iba a preguntar de que hablaste como de las formas en las que los docentes son, por así decirlo, bruscos, pero también pienso que deberíamos saber como el conducto regular que en este momento hay para saber qué hacer cuando un profesor es así, se comporta de esa manera.
Entonces, los conductos regulares generalmente están planteados en los manuales, ¿ya? Entonces, siempre acudir, dependiendo como el entorno en el que estemos, van a haber unos escalonamientos, ¿no? Entonces, si es un contexto escolar, el estudiante debería comunicarse con primero con el docente, ¿no? Pero si el docente no coloca cuidado, ¿no? O sea, es sobre mi cuerpo que está trabajando o es conmigo que está trabajando, si no dice nada, si no cambia la conducta, ni nada de esto, si es menor de edad, obviamente lo hacen los padres, ¿ya? Pero si ya es mayor de edad, es una comunicación directa con el docente. Si es no sucede nada, con el coordinador de grupo o con el coordinador del programa, y posteriormente, si no sucede nada, pues con rectoría. A veces no sucede nada ni siquiera con rectoría, ya se hace una queja formal a la Secretaría de Educación. Ese es como el derrotero. Estamos hablando que afortunadamente ahorita hay más conciencia de qué es lo adecuado y qué no, y que los jóvenes y los niños cada vez están teniendo como más conciencia de qué prácticas son y cuáles no deberían ser. Y en ese sentido, te decía al principio, un reglazo en la mano era visto socialmente, y ahorita yo creo que te van a pegar en la mano porque hiciste bien algo, y de una, o sea, creo que hasta todo el mundo saltaría, pues, como es algo que ya ahorita evidentemente se considera como negativo, como mal hecho. Pero tal cual como lo mencionaba ahorita Luz, el problema es que todavía tenemos un concepto, el arte de doler. Producir arte debe generar pasar por una cadena de dolor, ¿ya? Y ese concepto hay que cambiarlo, tanto para quien lo produce como para quien lo enseña. Debe ser un acto placentero de descubrimiento, de creación, de innovación, debería ser más lúdico, ¿ya? Entonces sí hay unos canales para que prosiga un requerimiento de este tipo, sí hay donde acudir, pero nosotros como estudiantes somos los primeros, los llamados a generar la queja. Si no hay una comunicación hacia las autoridades que regulan a los docentes, pues tenlo por seguro que quienes están en los empleos administrativos pues nunca van a poder saber qué es lo que está pasando. Y si no es de una manera formal, ¿sí? Ustedes que lo pueden hacer por escrito, pues no se puede generar un proceso de investigación frente a la conducta que se está señalando. Es básicamente eso. Dale, gracias. ¿Alguien más? Por acá. Bienvenido al paredón. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo está, doña Carolina? Yo quería preguntar, primero como compartir mi sentir acerca de qué tan maltratados debieron haber experimentado su proceso educativo muchos maestros para llegar como que a ese punto de tener que maltratar por, digamos, asociación de educación con lo más parecido a lo que es domesticación con unos estudiantes, con hijos ajenos, y eso me parece algo pues muy dramático, realmente excesivo. Yo quería saber, ¿hay un tipo de trato apropiado respecto a la disciplina que se le puede llegar a ejercer a un estudiante, que sea al mismo tiempo asertivo, que sea muy cuidadoso también con su sistema emocional, con su sistema mental? ¿Cuáles son, digamos, esas propuestas actuales respecto a este modelo de corregir algún tipo de conducta inapropiada o de mantener el orden en una clase? Bueno, tú tienes toda la razón. Enseñamos como aprendimos.
eso es imparajaritable. Yo recuerdo haber asistido a un diplomado sobre pedagogía de danza y nos dijeron, ¿qué maestro queremos? ¿Por qué? Porque un maestro, cuando alguien se equivocaba, quitaba la cutiza, que es el calzado para danza, se quitaba la cutiza y te lo tiraba a la espalda. Desde lejos de atrás, o sea, no veía no se sentía solamente el zapato en la espalda, o sea, casi reconocer que se iba a equivocar. Y la otra herramienta que utilizaba era sacarnos o sea, parar el ensayo. Te imaginas 30 personas pues bailando, parar el ensayo y mirarte, ni siquiera decirte nada, no mirarte. Entonces todos sabían que por tu culpa se había parado el ensayo y decía 15 minutos vuelve. Entonces el ensayo se paraba y se caía 15 minutos y se sumaban a 15 minutos más después de la hora por tu culpa. Entonces tú sentir 29 miradas encima acusadas de culpa. Entonces, claro, como te enseñaron, repites el modelo. Más que mentalmente se empieza a construir la autoridad desde el principio de violencia. ¿Sí? Entonces, y ahí voy a la dicotomía que yo les planteé ahorita. Empieza un profesor a ser muy autoritario, que considera que eso está bien y que con la violencia, sea verbal o física, genera autoritarismo, genera una autoridad. Y surgió un nuevo maestro, el cual su bandera es permisiva, muy permisivo, y considera que desde por reflejo espejo, con sus estudiantes, que va a ser el bacán, que con el todo se puede, con el que se puede dialogar, con el que se puede llegar a ciertas cosas, y olvida a veces hasta los contenidos por llevar la cámara aérea con sus estudiantes, y finalmente cómo nos miran a nosotros como maestros, sobre todo en la etapa escolar, aunque el salón esté en silencio, esté callado. Todo el mundo se pone de una manera que se espera. Entonces empiezan a generar estos mandos y ¿qué dicen las nuevas teorías de construcción en el aula? Bueno, si usted tiene una norma, que va a consecuencia, ¿cierto? Entonces, tú ya sabes, si tú llegas a cometer violencia en el salón de clase o por lo menos en el entorno escolar, va a haber esa consecuencia. Tú no necesitas estar amenazando a un estudiante, porque como bien decía mi mamá, al que tanto le pegan, le cuello la cola y eso ya no le duele. Entonces, a ver estudiantes que dicen, ¿otra vez de rectoría? Bueno, otra vez de rectoría. ¿Otra vez firmar el libro? Bueno, pero no firmar el libro, o sea, ya no. Pero cuando tengo la consecuencia clara y me la ubican, yo sé que el profesor está jugando y no me tiene ni que gritar, ni que mirar fecha, nada de eso, para que yo sepa que hay una consecuencia y que realmente la consecuencia se cumple. ¿Sí? Ese es nuestro problema generalmente cuando intentamos regular el orden. Amenazamos y no cumplimos. ¿Sí? No lo hacemos, no vamos a ver. Cuando yo trabajé en un proyecto muy bonito que se llamaba Bibliotecas Escolares, a mis compañeras me decían, vos sos encantadora de serpientes. ¿Por qué? Porque cuando te llegaban los salones, te llegaban 2 salones de preescolar al tiempo, o sea, llegaban como 60 estudiantes a visitar la biblioteca, 60 niños en edades más o menos de 5 o 6 años. ¿Te imaginas el ruido? Entonces ellos entraban a este entorno que es muy bonito, las bibliotecas escolares. ¿Qué puede hacer un pegar un grito para que se callen, amenazarlos para que hagan silencio, cualquier cosa? Yo empezaba a cantar desde muy pasivo y eso empieza a generar atención. Pero no a cantar la lechuza, ellos ya escuchan tanto la lechuza que ya no, a cantar otra cosa. Ellos empezaron a generar algo poco de atención a 60 niños. Entonces, son como herramientas que desde lo amoroso, desde con quien estás interviniendo, generas
el mismo objetivo. Realmente nosotros tenemos objetivos. Y variar las herramientas. Yo creo que si nosotros para el otro con respeto vamos a generar la conducta. Nosotros vamos a comportarnos con nuestros estudiantes como los profesores que hemos querido tener. Así es. Y me parece también importante el hecho de que muchos maestros que ya ejercen su carrera, esta labor maravillosa, de autorregularse a ellos mismos y de saber también hasta qué punto también están maltratándose a sí mismos, porque pues también yo tengo una noción de que así como te estás tratando a ti, estás relacionándote con otras personas. Entonces, como que ver desde ese lado más amoroso del educador consigo mismo y así también poder entrar a compartir su conocimiento con esa forma amorosa. Bueno, eso es lo que pienso. Totalmente. Muchísimas gracias. A usted. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación, algo que incluir? No, listo. Bueno, Carolina, muchísimas gracias.